¿Qué? Les comento que, pues feliz año, que estén empezando el año bien y lo terminen siempre muy bien. Hasta donde yo estuve viendo, vimos la clase última, es la 22, entonces vamos a ver la 24. Me voy a saltar la 23 porque es un generador de escalera, entonces mejor voy a saltar al generador de funciones. También quería comentarles o quiero comentarles, mañana no les voy a dar clase. Nos vamos a ver en línea el martes, porque nos falta material como para ir al laboratorio. Entonces nos veríamos el martes a la hora de que nos toque en línea, que sería igual que hoy, ¿verdad? Otra cosa, antes de que se me olvide. Bueno, un comentario. Yo tengo alumnos en la lista, ustedes vieron mi lista, que no tenían calificación, que tienen una rayita, o sea que no hicieron el examen. Yo no sé qué va a pasar con ellos, no sé si se vayan a dar de baja, pero en principio pues van reprobando. Les puse 6 para que se puedan dar de baja, pero, pero si no presentan el examen al final, pues no van a pasar, ¿verdad? Pues no han presentado el examen. No sé si sea el caso de algunos que estén ahorita aquí, que no lo creo, ¿verdad? Entonces, les comento porque va a parecer como que los que no presentaron examen van pasando con 6, pero la verdad es que es para que puedan darse de baja. ¿Qué otro detalle? ¿Qué otro detalle? Pues creo que nada más. No sé si tenga algún comentario, ¿no? Si se fijan en el... Sí, dime, Cintia. No, todo bien. Ah, bueno. También otra cosa, pues yo le subí muchos puntos, pero ya pues ya pónganse al corriente en las tareas y en el examen también. Entonces hasta ahorita pues vamos ahí más o menos. Algunos sacaron muy buena calificación, pero pues porque les subí puntos por la participación, por los reportes y por todo les subí puntos. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con la clase que yo les mandé, que es la 24, que es generador de funciones. Entonces voy. Ya todos ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Ya ven mi pantalla? Ah, qué bien. Bueno, gracias. Entonces vamos a platicar hoy de cómo generar funciones. Yo les había dicho que el diagrama a bloques es un generador de onda cuadrada y triangular, un generador de triangular a sinusoidal y el amplificador de salida que necesita un control de ganancia o amplitud y es un sumador de voltaje DC para sumarle un voltaje positivo o negativo a la forma de onda amplificada que normalmente es de 10. Entonces, esto en general es un amplificador discreto, no es integrado, para que tenga un ancho de banda grandote. Acuérdense que la norma es que sean 7 veces la frecuencia máxima de onda cuadrada, pero si es muy bueno el generador debe ser hasta 35 veces. Pero bueno, depende ya de la calidad y del precio del generador de funciones. Entonces, hoy lo que vamos a platicar es cómo generar onda triangular y cuadrada. Este generador, que es uno muy sencillito, de la referencia está en el libro que les mandé que bajaran de mi drive, que es el Driscoll Goblin de amplificadores operacionales, y está en estas páginas, las 160 y 163.
Y en esas páginas está esta configuración, que es una muy sencilla, pero me sirve a mí para explicarles cómo se genera una cuadrada aquí y una triangular aquí. Para esto, este circuito es un comparador, está comparando la triangular cuando cruza por cero, porque el otro lado está en cero. Cuando cruza por cero, se invierte la forma de onda aquí. Si aquí es positivo, hay una circulación de corriente aquí de más a menos, la convencional, de más a menos para acá, o sea que la triangular va negativa. Cuando esto se hace aquí más negativo tantito, esto se hace menos BCC. Menos BCC hace el cambio de corriente en el sentido contrario, el cambio de corriente es para acá y ahora la triangular va a positivo. Cuando esta gana tantitito positivo, se hace más BCC y así se va generando. Voy a dejar pasar a alguien. Entonces, ahora sí. Para esto, antes de empezar a ver el diseño, pues hay que entender el circuito. Este circuito es un comparador, hasta por eso utilizan un operacional para comparación, que sea rápido. Eso depende de la rapidez de cambio. Y este circuito pues puede ser no tan rápido como un 741, que es muy lento. Acuérdense que ese cambia medio volt por microsegundo y esos comparadores cambian a 10 volts por microsegundo. O sea, es 20 veces más rápido. Esta corriente carga este capacitor en forma lineal porque cuando este voltaje es constante en un determinado tiempo, si es constante en más VCC, se carga con una corriente constante que es BCC entre 14 kilos. Esa es la corriente de carga de este capacitor y se carga en forma lineal. Eso es una triangular, pues bastante aceptable. Déjenme ver. Entonces, entendiendo un poco cómo está el circuito, que este es un comparador y este es un filtro visto en el modo de la frecuencia o en el modo del tiempo es un integrador, porque la integral de una señal cuadrada pues es una pendiente y esa pendiente es la triangular. Como estamos entrando con la inversora, cuando este es positivo la triangular va hacia abajo, cuando este es negativo la triangular va hacia arriba y eso nos da la triangular a la salida, o sea, así como está esto. Cuando es positivo, la pendiente va para abajo. Cuando es negativo, la pendiente va para arriba. Y en los puntos donde gana el voltaje del piquito de la triangular, se hace el cambio de signo, acá, más BCC o menos BCC. Otro detalle importante es que aunque tengan aquí más 15 y menos 15 de alimentación, se pierde un voltaje. Yo les había dicho que más o menos el 10% en el lado positivo y como el 12% o 15% en el lado negativo. Entonces, estrictamente, cuando se hace el cálculo, ese de más BCC y más BP y menos BP, pues no son exactamente iguales. Pues porque BCC positivo y BCC negativo, pues no son iguales. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno, entonces, algo importante aquí es que cuando entramos a este voltaje positivo o negativo, como lo quieran ver en el lado de esta salida, para que cambie, está esperando aquí esta señal triangular y que cruce en el punto que sea igual a que es casi cero. Entonces tengo dos fuentes, esta fuente que es la triangular y esta fuente que es la cuadrada. Y entonces el equivalente de eso es aquí, esto que está aquí. Miren, esto. De un lado es el voltaje de la triangular y de otro lado es el voltaje de la cuadrada. Cuando yo tengo un voltaje positivo en la cuadrada, el voltaje de la triangular va hacia negativo. Como va negativo, 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 voy a ver cuando esto se haga cero, porque viene el cambio. Entonces saco las ecuaciones.
Bueno, acá arriba lo que estoy diciendo es que no son iguales el positivo y el negativo aquí a la salida. Se pierde, no da más VCC y menos VCC. Como tengo aquí dos fuentes y voy a encontrar el voltaje aquí en este punto, el voltaje diferencial, entonces lo que hago es superposición. Primero mando esta a tierra y me queda el voltaje aquí, va a ser voltaje BP, B de entrada, negativo, por R3 entre R2 más R3. Después este punto lo hago a tierra y me queda que más voltaje de salida por R2 entre R2 más R3. Y la suma de esos dos voltajes debe ser igual a cero, porque es donde va a cruzar esto para el cambio. De tal forma, si se fijan aquí, pues este lo hacemos igual al otro porque le quitamos el signo negativo, ¿verdad? Y me queda esto así. Luego, esto para acá pasa para el otro lado y se van a ir porque los comunes denominadores son igualitos. Bueno, los denominadores son iguales. Entonces, este se va con este y me queda que el voltaje de entrada por R3 es igual a voltaje de salida por R2. Acuérdense que el voltaje de entrada es el voltaje pico, ¿verdad? El voltaje de entrada es el voltaje pico. Y luego el libro habla de una Rho. Voy a hablar igual de la Rho porque así está en el libro. Entonces, pues, ¿de dónde salió la Rho? Y ya yo me lo salté, pero bueno. La Rho dice, bueno, R2, R3 entre R2 es igual a voltaje de salida entre voltaje de entrada. Y voltaje de entrada es el voltaje pico. Y entonces eso le llama Rho. Por lo tanto, si la salida es 13.8, ¿por qué es 13.8? Pues por esto, ¿verdad? 13.8. O sea, el voltaje más negativo. Si el voltaje de salida es 3.8 y el voltaje pico de la triangular es 6, pues Rho vale 2.76. Por lo tanto, si R2 lo pongo de 10 Ks, pues lo multiplico por 2.76 y me queda el valor de R3. ¿Preguntas hasta ahí? No, Fíjense que primero lo que hay que ver es cómo funciona el circuito y después hacer el cálculo. El cálculo no está muy complicado, pero porque entiendo que hace el circuito. De otra forma, pues no va a funcionar esto, ¿eh? Hasta que entiendan el mecanismo, la forma de ver de tratar el circuito es primero entender qué hace. Bueno, en el lado positivo es como 14.2 y en el lado negativo es como menos 13.8. Por eso los voltajes picos estos pues no van a ser igualititos. Pero bueno, para el cálculo estamos viendo que sí. Pero si yo calculo cuánto va a ser el voltaje cuando esta sea positiva, pues calculo BP, que es igual a ¿qué? ¿Dónde está BP? BP, esta es esta, ¿verdad? BP es igual a voltaje de salida por R2 entre R3 por R2 entre R3, voltaje de salida, y eso me da con este voltaje de 14.2, me da menos 5.149. Este es el voltaje BP negativo, y este es el voltaje BP positivo, es 6, y la otra es menos 5.14. ¿Sí entendieron por qué da distinto, verdad? Porque los voltajes de salida de la cuadrada no son igualitos, aunque haya yo puesto más menos 15 volts, la salida positiva da más 14.2 y la más negativa da menos 13.8. ¿Preguntas hasta ahí? Piénsenle bien y si hay dudas, preguntas, no hay problema que me pregunten ahorita o la clase que viene, ¿no? Y les vuelvo a decir que la clase que viene no va a ser mañana, va a ser el martes en línea. El martes en línea. Y lo que vamos a ver en línea el martes va a ser pues un diseñito con una fuente regulada variable. Bueno, entonces, ay, ya me fui mucho. Entonces, ahora vamos con la otra parte de la carga del capacitor. Vamos a suponer que más menos BP son iguales. Ya vimos que no son iguales, ¿verdad? Pero vamos a suponer que son iguales. Y entonces las corrientes van a ser iguales, pero cambiando el signo, el sentido. Entonces, la ecuación de carga de un capacitor a través de una fuente de corriente es esta.
I por T en C es el voltaje del capacitor, en donde el tiempo que va a tardarse en cargar el capacitor, T, es igual a S por C en I. Y como el voltaje al cual se va a cargar ese capacitor es de menos Vp a más Vp, eso es 2Vp, y entonces por lo tanto S es 2Vp. Y entonces me queda que S es 2Vp, entonces me queda que T es igual a 2Vp por C entre I. Y la corriente que carga el capacitor es el voltaje de saturación entre R1. Voy a regresarme por acá. Aquí. La corriente que carga al capacitor, es esta la que pasa por R1, es igual al voltaje de la cuadrada entre R1. Esa es la corriente que va a cargar al capacitor. Por lo tanto, esta I es igual al voltaje de salida máximo de la cuadrada entre R1. Entonces, R1 pasa para arriba y entonces me queda 2Vp por C en por R1 entre voltaje de salida. Y como este es el tiempo que tarda en subir la triangular, el periodo es 2 veces eso, ¿verdad? Aquí vamos a verlo otra vez. Si yo calculé este tiempo de aquí a aquí, el periodo es este tiempo más este tiempo. Entonces, 2 veces. Entonces, estamos aquí. El periodo es 2 veces T. Y el periodo que es 2 veces T, entonces aquí queda 4 veces Vp por C por R1 entre el voltaje de saturación. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Tienen ahí el apunte y vayan viendo. Si ahorita se perdieron un poquito, pues revísenlo bien y me preguntan ahorita o la otra clase, no hay problema. Porque estamos aquí, hay que hacer una tarea por ahí. Por lo tanto, Vp entre el voltaje de entrada, perdón, Vp entre Vsat es esta misma de acá, miren. ¿Dónde estoy? Aquí. B de salida entre Vp es Rho, por lo tanto, B de entrada entre B de salida es 1 en Rho. Y aquí está, 1 en Rho. Y entonces, esto y esto es 1 en Rho. Y entonces me queda 4CR1 entre Rho. Y la frecuencia, pues es el inverso del periodo. Y entonces me queda Rho entre 4CR1. Y ya está. Ya están las ecuaciones. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplito. Si yo quiero una frecuencia de 1 kilohertz, o sea, 1000 pulsos por segundo, voy a despejar R1. R1 es igual a ¿qué? A Rho entre 4FC. Aquí está. Rho es 2.76, 4 por 1000, ¿verdad? F. Y el capacitor, pues yo lo propuse de 0.047 por 10 a la menos 6. Entonces esto me da un resistor de 14.68 kilos. O sea, 15 kilos, ¿verdad? 15 kilos. ¿Qué pasa si yo quiero que este generador de funciones que hice sea variable en frecuencia? Pues entonces lo que tengo que hacer es que R1 sea un potenciómetro para que me pueda variar la frecuencia. Miren, aquí está, ¿verdad? Si R1 es variable, si R1 varía, pues varía la frecuencia. Si R1 es más pequeño, la frecuencia es más grande.
si R1 es más grande, la frecuencia es más pequeña porque quedó al revés, ¿verdad? Quedó en el divisor. Preguntas hasta ahí. Ahora, ¿cuál es el valor mínimo de R1? Se quedó todo muy bonito, le pongo un potenciómetro ahí y pues daño integrado, ¿verdad? Este es R1, aquí pongo un potenciómetro, por ejemplo, para ser variable. Varía la triangular y por lo tanto pues varía la cuadrada. Pero ¿qué tengo que tomar en cuenta aquí? Esta no puede ser cero, porque esta es una fuente de voltaje cuadrada y lo que puede dar es una corriente máxima. Yo tengo que ver mi datasheet, cuál es la corriente máxima que puede dar aquí, ¿sí? Para calcular la resistencia mínima. Entonces, con la corriente máxima, calculo la resistencia mínima, que es, pues, BCC entre la corriente máxima, me da R1 mínima. Y la máxima es con la I vías que viene para acá, la de polarización. Normalmente esa no hay tanto problema porque es muy pequeñita, es del orden de 10 microamperes. Entonces, con que esta sea 10 veces mayor, o sea, 100 microamperes, ya no hay problema, no va a afectar que esta corriente se divida una para acá y otra para acá. Entonces, con que sean 100 microamperes o más, ya puedo despreciar esta. Pero entonces con eso yo calculo cuál es mi resistencia máxima. Si este es 10 microamperes y yo necesito que sean estos 100 microamperes, entonces voltaje de salida, vamos a poner que sean 15 volts, 15 entre 100 microamperes, me da la resistencia mayor de aquí, que va a ser mega ohms, ¿verdad? Y eso me va a dar, esa resistencia mayor me da la frecuencia menor. ¿Preguntas hasta ahí? O sea que podríamos hacer el cálculo de R1 máxima, R1 mínima. Igual acá, ¿qué es lo que varía el voltaje pico de la triangular? Miren, aquí está. El voltaje pico de la triangular es el voltaje de entrada. Aquí está. El voltaje de entrada es el voltaje pico. Si yo despejo voltaje pico para acá, me queda voltaje de salida por R2 entre R3. Entonces, si yo varío R2, voltaje pico es R2 por voltaje de salida entre R3. Si R2 se hace mayor, voltaje pico se hace mayor. Si R2 se hace menor, voltaje pico se hace menor. Entonces puedo hacer variable esta y varío el tamaño de la triangular. El tamaño de la cuadrada no la puedo variar. También puedo variarlo con R3, pero R3 queda al revés, ¿verdad? El voltaje pico que es esta quedó acá y estos cambiaron, R3 abajo y R2 arriba. Entonces con R3 quedó abajo, queda al revés el cambio, ¿verdad? Si R3 la hago grande, voltaje de entrada se hace pequeño o al revés. ¿Preguntas hasta ahí? Fíjense que todo esto estoy ocupando las fórmulas pues porque entendí que está haciendo el circuito. De otra forma, pues no va a funcionar las fórmulas, pues quién, de dónde salieron y qué hagan. Déjenme hacer más chiquito esto. Entonces, yo puedo hacer mi circuito que sea variable la frecuencia, ¿dónde estoy? Variando esta, poner una resistencia mínima, una resistencia fija y la variable. Con esto varía la frecuencia de la cuadrada y la triangular. Y variando esta, yo puedo variar el tamaño de el de la triangular, el voltaje menos BP a más BP. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, viene otra cosa interesante aquí.
Todo eso está en el libro. Si hay dudas, no hay problema. Ven el libro, me preguntan a mí. Bueno, luego viene otro circuito que convierte la triangular en sinusoidal. Esta sinusoidal es una sinusoidal sintetizada, así se llama. Casi todos los generadores que tenemos, los de nosotros en el laboratorio y en general los generadores, tienen una salida sinusoidal sintetizada. ¿Qué es esto? Que la generan o la forman a partir de la triangular. O sea que no es generada, no es, ¿cómo les diré? No es original. Es una que se hizo sinusoidal porque era triangular. ¿Cuál es el problema? Que si yo veo la transformada de Fourier de esta señal, no tiene una fundamental solita, tiene la fundamental y múltiplos por aquí, chiquititos, pero tiene múltiplos. Y si tengo una sinusoidal pura, que no tenga armónicos, es una sola flechita, no tiene ningún armónico. Esa es una sinusoidal pura. Para hacer una sinusoidal pura, necesitamos otros circuitos, que no es o sea por un oscilador Hartley, Colpitts o desviación de fase, que esos generan una sinusoidal pura. Pregunta hasta ahí. Bueno, ¿cómo genera la sinusoidal? Pues lo que se hace es usar unos dioditos. Miren, uno es para el lado positivo y el otro es para el lado negativo. Normalmente estos diodos deben de ser diodos idénticos, les llaman pareados, que estén hasta en un solo circuito integrado. Si varía la temperatura, los dos varían igualitos, porque si están afuera, pues no son iguales. Aunque tengan el mismo número, no son iguales. Son familiares, pero no son idénticos, como dos gemelos, ¿sí? Entonces, con esto nosotros vamos a mover un poquito el punto de operación. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Trabajar en la parte del diodo. Acuérdense que el diodo, su respuesta del diodo es esta. El voltaje de umbral es 0.7. Y esto lo que está haciendo el diodo es trabajar, variar su resistencia interna. Con poquita polaridad, su resistencia es alta, luego va disminuyendo hasta que queda casi una línea, que es la resistencia dinámica del diodo. Eso es lo que se utiliza para esta configuración. ¿Qué es lo que va a hacer este circuito? Acuérdense que es un amplificador. Es un amplificador. Entonces, cuando empieza el voltaje pequeñito, la resistencia es grande, por lo tanto, amplifica más. Entonces, esto lo pone aquí más paradito. A medida que va aumentando el voltaje de la entrada, empieza a disminuir la resistencia. Entonces, esta parte se empieza a atenuar. Es más, hasta se hace redondita. Por lo tanto, esta triangular se parece a una sinusoidal, ajustándole el punto de operación. Por eso la señal triangular es del orden de 0.7 positivo o de 0.7 negativo para este otro de acá, ¿verdad? Y entonces esta amplificamos aquí y achatamos esta parte. Amplificamos estas partes y achatamos esto, o sea, la atenuamos. Y eso lo hace la región de los diodos. ¿Preguntas hasta ahí? Luego, esta parte de abajo es lo mismo, bueno, aproximadamente igual. Se usan unos diodos aquí pareados, ¿verdad? Pues NP, 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 pues sí. Porque con esto ajustamos que las pendientes se aproximen más a la forma de onda ideal. Es más, se pone una onda sinusoidal real, ideal, bueno, real, pura, y se pone la sintetizada, que es esta, y se ajusta que esta parte de la subida se parezca a la ideal. Y luego con esto se ajusta que los cruces por cero también sean iguales. Y con esto se ajusta a que los redonditos de arriba pues se parezca a la ideal. Entonces, esta es una configuración, pero hay más configuraciones que pueden utilizarse para formar una triangular en sinusoidal.
Hay una que tiene mucho más ajustes aquí, con fuentes de voltaje, con Zemers y con diodos, para ir ajustando como en partes aquí la pendiente. Pueden ser 4, 5, algunos hasta 10 pendientes para generar las pendientes de una onda sinusoidal pura. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. ¿No? Entonces hay que entender qué es lo que hace el circuito. Entonces, pues este es el circuito. De esto no vamos a ver el diseño, pero entender pues cómo es que cambió la triangular a sinusoidal, ¿verdad? Y eso hacen en general los generadores de funciones, como los que tenemos nosotros y muchos. La sinusoidal es una sinusoidal sintetizada, no es pura. Bueno, aquí está igual. Esto, si quieren ver un libro que traiga esto, pues está en el libro de amplificadores operacionales y circuitos integrados, que yo supongo que ya la bajaron de mi drive, de la nube, y está en la página 205. El autor es Driscoll Cowling, me lo pueden ver. Yo saqué las figuritas del libro, o sea que no estoy inventando el hilo negro. Y bueno, aquí viene una tarea. La tarea es diseñar un generador de onda triangular y cuadrada de 1 kHz, o sea que igual que el de arriba, el que calculamos, pero que varíe la frecuencia de 1 a 2 kHz con un voltaje pico de más menos 5 volts y la alimentación que sea de más menos 15. ¿Sí está claro? ¿Qué es lo que cambió? Que ahora la frecuencia va a ser variable de 1 a 2 kHz y que el voltaje pico ahora no es de más menos 5 volts, no es de más menos 6. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Lo que estábamos platicando. Ahora tienen que calcular esa resistencia, una fija y una variable, para que con la variable varíe de 1 a 2 kHz y recalcular el valor. A lo mejor puede ser con esta, para que con 5 volts, no con 6, con 5 volts, haga el cambio con esta triangular de más menos 5. Aquí ya cambia más menos VCC. Para esto, pues tienen que revisar pues toda la teoría para poder hacer su diseñito, que no cambia mucho, ¿verdad? No cambia mucho. ¿Preguntas de la tarea? ¿No hay preguntas de la tarea? Bueno, miren, ustedes repasen este apunte y si hay dudas lo vemos, no hay problema que sea hoy o la otra clase. Aquí les presento una simulación. Les voy a comentar este detalle, por eso lo puse aquí, porque a lo mejor ustedes hacen la simulación y ven que no funciona. Decir, pues este circuito está mal o qué pasó. Lo que pasa es que luego en los simuladores no pueden revolver la región activa con la región lineal. Esto está en región lineal y esto está en corte, como digital, porque es un comparador. Entonces, este es un 741 y aquí se puso una operacional virtual, o sea que un ideal. A lo mejor ustedes ponen un número y no es muy rápido, a lo mejor no funciona y ese circuito, como tiene retroalimentación, luego no funciona. Pero el problema es el simulador, no es el circuito. Y por eso les pongo esta simulación, porque esta simulación aquí me da las formas de onda, la cuadrada y la triangular. La cuadrada se ve que está inclinada porque es un 741 y es muy lento, es medio volt por microsegundo. Si se fijan, aquí está de alguna forma como la tarea, ¿verdad? Está una fija y una variable. Entonces, por eso tengo dos. Aquí está una frecuencia pequeña, ¿verdad? Con tiempo grande, y una frecuencia grande con tiempos más pequeños, variando la resistencia.
y esa es la simulación. ¿Sí está claro? Entonces hagan la tarea, calculen los resistores. Les doy aquí una guía, casi les estoy diciendo la tarea, pero bueno, traten de hacerla ustedes. Y si quieren simularla, pues simúlenla para que vean qué pasó. Si no funciona la primera, vean por qué el que yo les mandé sí funciona. O sea, no se queden con las dudas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué sí funciona? ¿Por qué no funciona? Aquí está uno que sí funciona, pues esto me lo mandaron de tarea. Entonces, pues aquí están lo que es de las gráficas, que sí funciona, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por el momento no, profe. ¿No? Entonces, Ustedes revisen la teoría, si hay alguna duda, pues lo platicamos, no hay problema, ¿sí? Y está el libro. En el libro luego la explicación, el resultado es el mismo, pero la explicación es distinta. Yo saqué mi deducción de mis ecuaciones, a veces se salta cosas el libro, pero bueno, yo no me lo salto y saco las ecuaciones. Entonces, pero el ejemplo es el mismo. Las ecuaciones salen las mismas, aunque la explicación exactamente no es la misma. ¿Sí? O sea que no hay problema. Pueden ver el libro o pueden preguntarme a mí y el ejemplo es el mismo, o sea que no hay problema. Pues entonces, si no hay muchas dudas, no nos vemos mañana, nos veríamos hasta el martes en línea. Yo les voy a mandar el link. Vamos a ver lo de una fuente variable regulada. Una fuente variable regulada integrada con el 723. ¿Sí? Entonces yo les mando el apunte para el martes, ¿verdad? A ver, ahora déjenme bajar esto. Pues no sé si hay muchas dudas o si las dudas las van a ir guardando para preguntarme, ¿verdad? Pues nos veríamos el martes. Yo les mando el link del martes. Entonces, no nos vamos a ver en el laboratorio el martes, nos vamos a ver en la teoría en línea, porque no tenemos material para hacer algo y yo quiero que hagamos pues un generadorcito, pero pues no generador. Vamos a ver el cómo funcionará un inversor para medirle lo del factor de carga del inversor o de otro circuito hasta un integradito y verlo como un bloque, como un módulo y verlo de factores de carga y márgenes de ruido. Pero eso tengo que yo verlo en teoría antes. Espero verlo entre el martes, el jueves y el viernes de la otra semana, ver la fuente regulada, margen de ruido y factor de carga. Espero, si me apuro y no me quedo ahí a la mitad en eso. Pues muchas gracias, cuídense mucho. Estamos en contacto entonces el martes. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias primero. No, gracias. hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Santos. Gracias. Gracias a todos.